Estamos en Jeremías 28, seguimos en el tema de los yugos, de los utensilios y los falsos profetas. Voy a leer del capítulo 28, los primeros 6 versículos. Y aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, de que Ananías, hijo de Asur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa del Señor delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebraré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años de días tornaré a este lugar todos los vasos de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó a este lugar para meterlos en Babilonia. Y yo tornaré a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice el Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Y dijo Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor. Dijo pues Jeremías, profeta: amén, así lo haga el Señor, y confirme el Señor tus palabras con las cuales profetizaste, que los vasos de la casa del Señor y todos los transportados han de ser tornados a Babilonia en este lugar. Okay. Gracias, Dios, te damos por este par de capítulos, te pedimos tu ayuda, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, que nos caiga tu verdad en el corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, ¿ok? Entonces ahora Jeremías nos vuelve a dar datos de los acontecimientos y comienza a registrar fechas y meses y nombres y todo. Es muy interesante, ¿no? O sea, está bien documentado este capítulo. Y aquí aparece un nuevo personaje que se llama Ananías, hijo de Asur. Se nos dice que era profeta y que era de Gabaón, y nos dicen qué tiempo fue, y este está en el templo. Y en el templo, delante de los sacerdotes que están ahí, él es un profeta supuestamente, y delante de los sacerdotes se dirige específicamente a Jeremías, que también está en el templo, ¿ok? Y este profeta tiene una clara intención de contradecir el mensaje de Jeremías, porque él es un falso profeta realmente, pero está hablando en nombre de Dios en el templo, fíjate, nada más, o sea, porque a veces pensamos que porque alguien está hablando en una iglesia está diciendo lo que es, y pues no, él está en el templo, este profeta, y ahí está Jeremías también. Jeremías ha estado dando el mensaje de ¿qué se acuerdan? De los yugos, que iba a poner bajo yugo a todas estas naciones, Moab, ¿se acuerdan, verdad que hablamos de eso el versículo pasado, el capítulo pasado? Y ahora este profeta está tratando de contradecir el mensaje de Jeremías. Es alguien que no está de acuerdo con el mensaje y como siente que tiene algo de autoridad porque es llamado profeta, dice, no, a ver, Jeremías está mal. Jeremías no, así no es. Todos queremos siempre escuchar lo bonito y este profeta empieza con una vez más con el tema de los utensilios que se habían robado a Babilonia, y Jeremías está en el templo, y acuérdate que Jeremías, ¿qué trae encima? Trae un yugo. Él está así con un yugo encima como si fuera una bestia, predicando, pronosticando lo que va a venir para Jerusalén. Pero el falso profeta, que es Ananías, comienza a dar un mensaje supuestamente que viene de Dios, y el mensaje es que el yugo de Babilonia será quebrado, y obvio se dirige a Jeremías, quien está con un yugo sobre sus hombros, un yugo que él mismo fabricó. Y después comienza con el mensaje dando fechas específicas y diciendo que en 2 años los utensilios de oro y la gente van a regresar a Jerusalén. Y hasta da nombres y menciona aquí a Jeconías y agrega que van a regresar todos los transportados de Babilonia en 2 años. Y todos sabemos que Jeconías sí regresó y que hubo un regreso de los transportados de Babilonia, pero no fue en 2 años. ¿Fueron cuántos años? 70 años. Y obvio hay una respuesta de Jeremías
y responde de una manera un poco sarcástica, ¿no? Después de que este profeta dice el Señor que los utensilios de oro y la gente que fue deportada a Babilonia en 2 años van a regresar aquí. Y Jeremías le dice, amén. Dice, amén, hermano, sí. Y era como decir, qué bueno que así fuera. Me encantaría, ¿ves? Pero no va a ser así. Y luego le dice, ok, ya diste palabra de Dios y fechas. Dice, ahora nada más falta que Dios confirme que tu palabra es verdadera y que viene de Él. ¿Cómo sabemos que alguien dio palabra profética verdadera? Pues cuando se cumple, ¿verdad? Porque hay muchos que dan profecías y profecías y no se cumple nada. Solamente hablan de emoción de su corazón o dicen cosas porque se les ocurren, pero realmente no son enviados de Dios. Ahora fíjate los siguientes versículos, del 7 al 11. Con todo esto, oye esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos de guerra y de aflicción y de pestilencia. El profeta que profetizó de paz, cuando sobreviniere la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió. Y Ananías, profeta, quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así dijo el Señor, de esta manera quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todos los gentiles dentro de 2 años de días. Y siguió Jeremías su camino. Ve nada más que tremendo, ¿no? Entonces Jeremías, después de que le dice amén, ojalá y así fuera, que regresara la gente y que regresaran los utensilios, pero falta que Dios confirme tu palabra, porque nada más estás hablando lo que se te ocurre, ¿no? Entonces, Jeremías le da palabra y cita profetas anteriores que han venido antes de él, que han predicado el mismo mensaje que él, y Ananías está profetizando todo lo contrario de lo que ya habían anunciado todos los profetas al pueblo de Dios. Fíjate nada más, ¿ves? O sea, de esos que les gusta ir en contra y profetizar para engañar al pueblo, nada más. Así que Jeremías dice, si se cumple tu profecía, entonces vas a ser reconocido como enviado de Dios. Pero si no, es que eres puro cuento, hermano. Y entonces la reacción de Ananías, que se enoja tanto, que va a donde está Jeremías, le quita el yugo que trae en el cuello y lo rompe. No sé cómo lo rompió, si acá de karate o con la rodilla, o no sé, pero lo rompió. Y lo hace de manera espectacular. ¿Qué te parece esto? Como un buen show, ¿no? ¿Han visto eso alguna vez? Hace un buen show de esos, así que así dice el Señor y rompe el yugo y dice, así como se rompió este yugo, el Señor dice que va a romper el yugo del rey de Babilonia y está haciendo un espectáculo. Y comienza a gritar, ¿no? Y me recuerda mucho ese tipo de predicadores que hacen espectáculo de la palabra de Dios. Y que la gente se emociona con esas cosas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí han visto eso? La gente, no, nunca han visto eso, yo sí. Y la gente se emociona con esas cosas, ¿no? Y este hombre está diciendo que Dios, como él rompió el yugo, así Dios va a romper el yugo de Nabucodonosor. Y añade que será dentro de 2 años. Entonces, no había mucho que esperar para saber que era un falso profeta. En 2 años iban a dar cuenta a todos que su profecía no había sido verdad, que era todo lo contrario, ¿verdad? Entonces Jeremías como que dice, ya, y se va, sigue su camino. Pero cuando sale de ahí Jeremías, pasa algo. Y del verso 12 en adelante dice, y después de que Ananías profeta quebró el yugo del cuello de Jeremías profeta, vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo así dijo el Señor, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todos esos gentiles, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo Jeremías al profeta Ananías, profeta, ahora oye, Ananías, el Señor no te envió y tú hiciste a este pueblo confiar en mentira. Por tanto, así dijo el Señor, he aquí yo te envío de sobre la faz de la tierra, y en este año
morirás porque hablaste rebelión contra el Señor. Y en el mismo año, ¿qué pasó? Murió Ananías en el mes séptimo. Entonces, ¿qué resultó? Que era un falso profeta, que el único profeta autorizado por Dios en ese momento era Jeremías, y las profecías de Jeremías eran las auténticas, aunque sonaban más bonitas las de Ananías, ¿no? No, no va a pasar nada, van a regresar todo y los hermanos van a venir. Y Jeremías estaba diciendo, no. Dice, es más, ¿sabes qué? Te voy a dar un mensaje en específico para ti. El mensaje es, ya hiciste tu show, ya quebraste el yugo de madera, pero el yugo que va a poner Dios sobre estas naciones y sobre ustedes es de hierro. A ver si lo puedes romper. Ajá. Estos yugos de hierro habían sido colocados por Dios sobre todos los pueblos que habían hecho alianza con Jerusalén para detener a los babilonios. Y ahora el mensaje específico es para Ananías. Y mira nomás qué mensaje tan bonito le da. Le dice, tú no eres profeta de Dios. Y solo hablas mentira. Y tu palabra lo único que ha hecho es confundir al pueblo y llevarlo a la perdición. Pero dice, pero no te preocupes, porque ni siquiera vamos a tener que esperar los 2 años para apedrearte. Ajá, porque en este año te vas a morir. Digo, de todas maneras lo iban a apedrear. Dentro de 2 años, desde que Dios le quitó, lo libró de que lo apedrearan y lo mató antes. Dijo, ¿sabes qué? Ni siquiera vamos a tener que esperar a que confirme Dios. En este año te mueres. ¿Por qué? Porque hablaste rebelión. Porque diste un mensaje que no era tuyo. Diste un mensaje tuyo, no era de Dios. Y así como lo dijo Jeremías, sucedió. El falso profeta se muere conforme a la palabra del verdadero profeta. Entonces aquí el pueblo debió haberse dado cuenta quién de veras era profeta de Dios y quién no. ¿Quién era el profeta de Dios? ¿El que estaba dando un mensaje suavecito o el que estaba hablando la verdad de Dios que venía un juicio? Pues obviamente el que estaba hablando la verdad de Dios, ¿ves? Pero mucho nos gusta escuchar ese tipo de mensajes bonitos, donde todo es muy chido para nosotros y que no nos confronta y que no nos lleva a hacer cambios en nuestras vidas. Eso nos gusta mucho. Pero la palabra de Dios es de confrontación, a veces es muy dura. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermano, con los mensajes. Digo, hay palabra de Dios que es muy hermosa también, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando todos los mensajes siempre nos hablan bonito, cuando siempre nos dicen lo que queremos oír. Luego el capítulo 29, este es muy interesante, porque esta es una carta que se envía a los cautivos, y esta es la carta que leyó Daniel en el capítulo 9, cuando Daniel ya es un ancianito, ¿ves? Tal vez Daniel ya tendría unos 90 años, por ahí así, cuando esta carta está circulando por Babilonia. Y entonces Daniel se da cuenta que está a punto de terminar el cautiverio y que va a reiniciar la vida. Ve el versículo 1 y 2, dice, estas son las palabras de la carta que Jeremías, profeta, envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después de que salió el rey Jeconías y la reina y los del palacio y los príncipes de Judá y de Jerusalén, y los artífices y los ingenieros de Jerusalén. ¿Okay? Dice que es una carta. Esta es una carta que Jeremías envió en específico a todos los que estaban en Babilonia, ya que se habían llevado al liderazgo eclesiástico, a los líderes civiles, a los arquitectos, diseñadores, a la gente que estaba preparada, que tenía posibilidades, a todo el liderazgo del pueblo es al que se habían llevado a Babilonia. ¿Y a quiénes dejaron? Pues a los que no tenían dinero, a los que eran menos preparados, a los que no tenían la capacidad de reagruparse y nada de eso, o sea, gente muy con pocas capacidades. Pero Jeremías escribe una carta para ellos dando de alguna manera las instrucciones de cómo debían de vivir mientras estuvieran en cautiverio en Babilonia. Esto es muy interesante. Dice, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Germarías, hijo de Hilcias, los cuales envió Sedequías, rey de Judá, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo, así dijo el Señor, rey de los ejércitos, Dios de Israel,
a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas, morad y plantar huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos, engendraos, hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que paran hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os hagáis pocos, y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice traspasar, y rogad por ella al Señor, porque en paz tendréis también vosotros. ¿Ok? Entonces ahora nos da el nombre de esta persona, Lasa, que supuestamente es el escriba, y nos dice quién eran sus padres, los destinatarios de la carta que debería Jeremías dictar de parte de Dios, y los destinatarios de la carta son Sedequías y Nabucodonosor. El contenido de la carta, para empezar, es un consejo para los cautivos. Y el primer consejo que les da a los que ya están en Babilonia, le dice, cuando ya estén en Babilonia, hagan sus casas, planten, sigan la vida, casamientos, multiplíquense, no disminuyan el pueblo. Dios les dije, sigan trabajando, sigan su vida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les aconseja estas cosas a los que están cautivos? En lugar de decirles, pónganse a llorar, tírense al suelo, ya no se case nadie, olvídense de que existe vida, están cautivos en otro país, pónganse tristes ahí, desanímense, ya no hagan nada por ustedes. ¿Por qué les dice Dios eso? Porque Dios no quería que hubiera desánimo, porque para ellos esto era una situación que los iba a ayudar a volver a Dios. Los que se quedaron son los que le iban a pasar mal. Los que todavía querían rebelarse contra el rey de Babilonia. Pero los que se van, Dios los está enviando ahí, ¿sabes cómo? Como una manera de protección. En donde van a pasar 70 años sin palabra de Dios, adorando dioses ajenos, sirviendo a gente extraña. Pero dice Dios, pero ustedes tienen que seguir su vida. Aún en medio de la aflicción y en medio del problema, ustedes tienen que seguir su vida trabajando, edificando casas, sembrando, comiendo sus frutos, y tienen que seguir multiplicando el pueblo. Porque Dios quería un regreso impresionante, y de hecho así lo marca la Biblia. Dice que después del regreso, este éxodo último, el éxodo de Egipto va a quedar como nada a comparación de lo que va a ser Dios. Pero ¿qué pasa? Por lo general en una situación así, donde entramos en una situación de disciplina, porque lo necesitamos, ¿qué es lo primero que hace una persona cuando Dios está tratando con su vida? Para volverlo a Él, Cuando Dios comienza a tratar con tu vida en esa forma, es porque necesitas corrección. Y lo primero que hacemos es tirarnos al suelo, quejarnos, abandonarnos, entrar en desánimo y decir, ¿sabes qué? No, yo ya no creo en Dios. Ya ni me voy a congregar. No, cosas como esas. Y Dios dice, no, ustedes van a estar 70 años ahí, pero en esos 70 años están bajo mi protección. Porque si tú te quedas aquí en Jerusalén a quererle hacer frente a Babilonia, o te matan con espada, o te mueres de hambre o de enfermedad. Pero allá te voy a tener protegido. Y cuando estés allá, tienes que seguir tu vida, trabajando todos los días, sembrando, edificando. Su vida debe continuar. Algo muy importante que les dice ahí mismo, dice, cuando vayan a esa ciudad y ya están viviendo ahí, que dice, procuren la paz de esa ciudad. Wow, ¿qué le está diciendo? Aunque están cautivos y fueron conquistados con ellos, yo lo permití, dice Dios, o sea, es mi plan. Entonces, cuando ya están ahí, ustedes tienen que tratar de ser lo más pacifistas posibles. O sea, no sean revoltosos, no sean rebeldes. Qué tremendo, ¿no? Así cuando de repente, haz de cuenta que
que te cambian de trabajo o de ubicación en tu trabajo y en vez de que te conviertas en un pacifista empiezas a renegar porque te movieron de donde estabas. Y Dios le dice, no, ustedes tienen que ser ciudadanos ejemplares. Algo increíble que les pide es, además, no solamente traten de estar en paz con esa ciudad, sino que oren por esa ciudad. ¡Wow! Increíble, ¿no? Que Dios les está pidiendo que oren por Babilonia. Y dice, ¿saben por qué? Porque si en Babilonia hay paz, ustedes también van a tener paz. Entonces, oren por esa paz. Porque si se ponen en contraste, si son rebeldes, si se quejan, si maldicen, si andan de revoltosos, pues ¿qué va a pasar? No van a tener paz. La mayoría de situaciones de vida las causamos nosotros mismos. ¿O no? Así es. Hablamos a veces demasiado, nos quejamos demasiado o actuamos en una forma que no debemos actuar y después tenemos consecuencias. Entonces Dios dice, procuren la paz. Así que Dios les está instruyendo a los que están en Babilonia, a los que están en cautiverio, a que aún en ese lugar sean ciudadanos ejemplares. Que no anden de revoltosos ni nada de eso. Y luego dice el 8, 9 y 10, porque así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, dijo el Señor, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, esto es lo que leyó Daniel, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Esto es lo que leyó Daniel. Si tú ves en Daniel capítulo 9, dice que Daniel estaba leyendo las escrituras y que se da cuenta que el tiempo de cautividad había terminado. Esta carta estaba circulando por Babilonia. Entonces Daniel ve que ya va a terminar el cautiverio y ¿qué hace Daniel? ¿Se acuerdan qué hace? Ya lo habían tratado de meter en un horno de fuego, ya lo habían echado al foso de los leones, etcétera. Ya había estado en la cárcel y todo. Pero ¿qué hace Daniel cuando ve esto? ¿Te acuerdas? Inmediatamente se postra delante de Dios y comienza a orar. Entonces, la recomendación aquí una vez dice, una vez más las advertencias, ¿no? de los falsos mensajes y de todos los falsos anuncios. Dice, por favor, dejen de escuchar falsos mensajes, dejen de escuchar falsos anuncios. Eso es lo que los tiene aquí. Por eso perdieron todo, por escuchar falsa doctrina. Y dice Dios, yo no envié a ninguno de esos. Ese mensaje es falso. Y ahora confirma, dice Dios, nada más 70 años los voy a tener ahí. Dice, hasta que yo los visite y los despierte, ¿con qué? Dice, con mi palabra verdadera. No con palabra de hombre, no con palabra de profetas mentirosos. Dice, no, yo los voy a despertar con palabra verdadera. ¿Y sabes para qué? Para hacerlos volver a sus tierras. Porque mira, verso 11, 12 y 13 y 14 son súper... Esta es una bendición, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo el Señor. ¿Pensamientos de qué tiene Dios? De paz y no de mal. ¿Y qué quiere darnos Dios? Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y andaréis en mis caminos y oraréis a mí y yo os oiré. Este es el más chido, dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis ¿cómo? De todo corazón. Y seré hallado de vosotros, dijo el Señor, y tornaré vuestra cautividad y os juntaré de todos los gentiles y de todos los lugares a donde yo os arrojé, dijo el Señor, y os haré volver al lugar de donde los hice ser llevados. Interesante esto, ¿no? Entonces dice Dios, yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Dice, yo sé qué es lo que estoy haciendo y el pensamiento que yo tengo es de paz y no de mal. ¿Parecía que era algo malo lo que les estaba pasando? Sí, ¿no? Se los llevaron cautivos a Babilonia. Esa era una estrategia que hacían las grandes potencias, sacaban a la gente importante de los países, los llevaban a vivir a otra ciudad por generaciones, hasta que ¿qué pasaba? Perdían la identidad por completo, perdían la cultura, perdían el idioma, perdían sus creencias, perdían todo. Como cuando se los llevan para allá, para Estados Unidos,
Y luego ya generaciones, ya cuando ves, ya perdieron el idioma, ¿no? Traen el nopal aquí, pero ya hablan inglés. Uh-huh. Entonces era una forma de romper con las naciones, de hacerlos caer. Pero dice Dios, yo sé lo que estoy haciendo. Y aunque parece que es algo malo, esto va a resultar en una bendición para ustedes. Porque eso es lo que Dios desea para sus hijos, paz. Dios tiene pensamientos de paz. Y luego dice, mis pensamientos son de paz y no de mal, ¿para que qué? Para que alcancen el final deseado. Es decir, para que lleguen a sus metas. Dios no quiere hacer nunca el mal. Él quiere hacer bien. Pero estos no podían volver a Dios sin antes estar a solas sin Dios 70 años, en una tierra extraña, pasando tiempos difíciles. Para volver a Dios tenían que romper su corazón una vez más. Pero dice Dios, cuando yo los visite, entonces, con mi palabra verdadera y no falsa, van a empezar a buscar a Dios. ¿Cómo es la forma que van a empezar a buscar a Dios? Orarán, dice, van a estar orando a mí. ¿Ves? La forma de buscar a Dios es en oración. Yo conozco gente que busca a Dios en internet, ¿no? La forma de buscar a Dios es en oración. A lo cual Dios asegura, dice, ustedes van a comenzar a orar y yo voy a ¿qué? A oír. Yo los voy a oír. Y después dice que va a haber una promesa que será encontrado. Dice, y me van a encontrar. Y yo los voy a hacer que regresen a sus tierras. Pero en el verso 13 aclara que la búsqueda de Dios tiene que ser como de todo corazón. ¿Qué significa eso? De todo corazón. Cuando dices, no, mira, de todo corazón, te verás. ¿Cómo es de todo corazón, hermano? No hay nada más. Él es el número uno en tu vida. Y comienzas una búsqueda intensa en oración con un corazón dispuesto a ofrendarlo a Dios, a ofrecer a Dios. Y luego del 15 en adelante dice, más dijisteis, el Señor nos despertó profetas en Babilonia, pero así dijo el Señor, el rey que está sentado sobre el trono de David y todo el pueblo que mora en esta ciudad de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio, es decir, los que se quedaron, así dijo el Señor de los ejércitos, he aquí yo envío contra ellos, ¿qué? Espada, hambre, pestilencia, y los pondré como los malos higos, que de malos no se pueden comer. Y los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnios a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por silbo y por afrenta a todos los gentiles a los cuales los arrojé. Porque no oyeron mis palabras, dijo el Señor, que les envié por mis siervos los profetas, y madrugando y enviando, y no oíste, dijo el Señor. Ahora los que no salieron, en contraste, ya les dio el mensaje a los que están allá. Sean buenos ciudadanos, procuren la paz de este lugar, oren por este lugar y esperen el tiempo que yo los visite con mi palabra verdadera. Y en contraste el mensaje para los que se quedaron, aquellos que también rechazaron a los profetas enviados por Dios. El punto es que no quisieron escuchar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se querían arrepentir, porque estaban muy cómodos en la manera que vivían. Y dijo Dios, porque no me escuchaste, porque no quisiste arrepentirte, la consecuencia para los que se quedaron es muerte, espada, hambre y pestilencia. ¿Por qué? Porque son malos frutos. Dice, son tan malos frutos que no se pueden ni comer. Y luego del 20 en adelante dice, oíd pues palabra del Señor. Vosotros, los transportados en Babilonia, que eché de Jerusalén a Babilonia. Esto es para los que ya están. Así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Manasías, quienes os profetizan en mi nombre falsamente. He aquí yo los entrego, yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él os herirá delante de vuestros ojos.
y todos los transportados de Judá que están en Babilonia tomarán de ellos maldición, diciendo, ponga el Señor como a Sedequías y como a Acab, a los cuales quemó al fuego el rey de Babilonia, que estaban los hornos. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de su prójimo y hablaron palabra falsamente en mi nombre, que no les mandé, con lo cual yo soy testigo, dijo el Señor. Y a Semanías de Neelán hablarás diciendo, así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, por cuanto enviaste letras en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y a Sofonías sacerdote, hijo de Manasías, y a todos los sacerdotes, diciendo, el Señor te puso por sacerdote en casa del lugar de Joiada, sacerdote para que presidas en la casa del Señor, sobre todo hombre furioso, profetizante, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. Y ahora, ¿por qué no reprendiste a Jeremías de Ananot por profetizar falsamente contra nosotros? Porque no os envió a decir en Babilonia, largo es el cautiverio, edificad casas, morad y plantad huertos y comed frutos de ellos. Y Sofonías, sacerdote, había leído esta carta a oídos de Jeremías, profeta, y fue del Señor a Jeremías diciendo, envía a decir toda la transmigración, así ha dicho el Señor acerca de Semanías de Neelam, porque hoy profetizó Semanías y yo no lo envié, y os hizo confirmar mentira. Por tanto, así dijo el Señor, he aquí, yo visito sobre Semanías de Neelam, y sobre su generación no tendrá varón que more en este pueblo, ni verá aquel bien que yo hago en mi pueblo, dijo el Señor, porque contra el Señor ha hablado rebelión. Ok, un anuncio ahora para los transportados de lo que va a ocurrir en Jerusalén. Para Acab y Sedequías, por falsas profecías, en el nombre de Jehová, muerte por causa de los babilonios. La muerte de estos sería ejemplo para todos los que están cautivos. Los pecados cometidos por estos eran maldad, adulterio con mujeres de sus prójimos y falsa palabra de Dios. Semanías de Neelam, ese se menciona a este Semanías. Y este Semanías envió cartas al pueblo y a los sacerdotes, colocando como sacerdote y como reemplazo del sacerdote Joiada, que sí era un sacerdote de Dios, a Sofonías. ¿Ves? Envió una carta diciendo, no, ya Joiada ya no, ahora tú, Sofonías, vas a estar ahí, porque Dios dice que tú vas a tomar ese lugar. Y según su propósito, era encarcelar a los profetas locos. Y obvio, ¿a quién le están tirando todo el rollo aquí? A Jeremías. ¿Ves? Y el verso siguiente lo confirma. Dice, a ver, si yo ya te mandé una carta donde dice que tú vas a reemplazar a Joiada, y te puse ahí para que cuando vaya Jeremías y empiece a predicar, lo metas a la cárcel y al cepo, ¿por qué no lo has reprendido? A uno que está en el templo, ¿no? El punto es, por cualquier cosa quieren encarcelar y reprender a Jeremías. Y le llaman hombre loco. Y dicen que todo por lo que lo quieren meter a la cárcel y al cepo, y hasta cambiaron de sacerdote para que le diera a Jeremías. Dice, ¿por qué le está profetizando que vamos a estar 70 años en Babilonia y que edifiquemos y plantemos y que está loco? Si ya los otros sacerdotes dijeron que en 2 años regresa todo. Dice, métanlo a la cárcel. ¿Ve? Como los mensajes que vienen de Dios no nos gustan, ¿verdad? Dicen, está loco ese cuate. A mí me gustó más lo de que voy a ser rico, que me voy a ir de vacaciones, que me voy a sacar la lotería. Y luego Sofonías está leyendo esta carta en presencia de Jeremías. ¿Ves? O sea, esta carta que le llegó a este sacerdote supuestamente para que reemplazara a Joiada, la lee en el templo delante de Jeremías. Dice, mira Jeremías lo que me llegó. Ya me dieron poder para meterte a la cárcel y meterte en un cepo, porque estás loco. Por andar profetizando esas cosas. Aquí háblanos bonito, hermano. Pura condenación ahí. Queremos que nos hables bonito. Para eso damos ofrendas y diezmos, para que nos hablen bonito. Y la lee. Y lo hace así en una manera como que, te voy a advertir, Jeremías, o te callas o te va a ir mal. Pero Jeremías
En el verso 30, la respuesta de Jeremías a las palabras de la carta va dirigida a los cautivos y tiene que ver con este Semanías que está mandando esta carta para atacar a Jeremías. El punto es que los cautivos debían saber que este Semanías los engañó. ¿Y sabe qué? Este Semanías que está diciendo que mi mensaje es falso, que no sé qué, los engañó por causa de él y de los falsos profetas de Ananías. Y ustedes están ahí en Babilonia. Porque les creyeron, porque no quisieron cambiar su vida, porque no se quisieron arrepentir, porque estaban muy cómodos en su idolatría. Y si por eso están ahí, y él va a tener una paga por ser un falso profeta y engañador del pueblo. ¿Y sabes cuál va a ser la paga? Ese hombre no va a tener ninguna descendencia. Y siendo tú un judío y no tener descendencia era la peor maldición que podías tener. Para ellos era muy importante dejar su nombre, hacer nombre sobre la tierra. Así es de que ese era un castigo tremendo. Él no va a tener descendencia y dice, y además, él no va a ver el final feliz de la película. Se va a morir antes. ¿Y la causa cuál es? La misma. Habló rebelión contra Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Estaba declarando pura falsa palabra, diciendo que venía de Dios, lo cual no era cierto. En el libro de Gálatas dice, no se hagan maestros muchos de ustedes. Dice, porque creyendo que traerán bendición, lo único que acarrean para ustedes es condenación. Entonces, si Dios te ha llamado a enseñar la palabra de Dios, tienes que tener en cuenta que esto te puede llevar a la perdición si no lo haces como debe de ser. No es nomás voy a poner mi iglesia y ya. Tienes que ser llamado por Dios y tiene que haber una preparación para que tus mensajes realmente vengan de lo que dice la palabra de Dios y no sean mensajes de hombre, humanismo, socialismo, esas cosas que se predican ahora, ¿no? Ya les he comentado, yo he escuchado pastores que dicen, hoy voy a predicar de un correo electrónico que me llegó, o de una reflexión que vi en internet, ¿no? O bajar tus mensajes de alguien que ni conoces. ¿Cómo estás seguro que ese hombre está hablando la palabra de Dios? Digo, y si te vas a poner a predicar mensajes de internet, pues mejor dile el link a la gente y ya pues lo ven en internet. Ya no batalla en la mañana para sacar a los niños y que para hacerle las trencitas a la niña que está llorando, para traerla a la iglesia y todo. ¿Para qué si le vas a predicar un mensaje que está en internet? Otros dicen, no, ¿para qué vamos a la iglesia? Pues mejor le prendemos ahí enlace a la tele y ya. Pero así no es, hermano. Tú tienes que meterte en la palabra de Dios. Y el domingo estábamos hablando de cómo es que tú obtienes la revelación de la palabra de Dios. En oración, a los pies de Cristo. Eso es lo primero. Esto tienes que estar orando por la revelación de la palabra, con un corazón dispuesto de buscar a Dios, pero también tienes la obligación de estudiar contextualmente la Biblia. ¿Cómo se hace eso? Próximamente vamos a abrir un curso de la Biblia contextualizada para que aprendan a estudiar la Biblia como debe de ser. ¿Están de acuerdo o no? Para que el mensaje que tenga sea de Dios realmente y no la interpretación que a alguien se le ocurrió a la Biblia. Este capítulo fue tan interesante que esta carta circuló por Babilonia y esto fue lo que le dio la revelación a Daniel de que había terminado el tiempo de cautiverio y que regresaban a Jerusalén. Y ahí caía el imperio de los babilonios, conquistados por los medos persas, y entonces es que el rey Sirio iba a permitir el regreso. Puedes leer el libro de Esdras, y entre el libro de Esdras y Nehemías se encuentra situado históricamente el libro de Esther. ¿Okay? Entonces tú lees Esdras, después lees Esther y después lees Nehemías. Y vas a ver que vas a tener una comprensión muy diferente de todo esto de
el segundo éxodo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, punto número 1. No importa el lugar de que te encuentres, donde te encuentres, tú tienes que seguir buscando a Dios de todo corazón, ser un ciudadano ejemplar. Y punto número 2, no creas todo lo que dicen desde un púlpito, en la televisión o en internet, solamente porque alguien dice que es pastor o profeta. Para eso Dios te dio tu Biblia, para que puedas corroborar que es cierto lo que está diciendo. ¿Okay? Dale un aplauso muy fuerte al Señor. Dios los bendiga.